Aquí en esta discusión de las pensiones hay que diferenciar tres cosas, tres temas distintos. El primero tiene que ver con que definitivamente los fondos privados de pensiones, los recursos de quienes tienen sus pensiones o están ahorrando para sus pensiones en esos fondos privados son la principal fuente de ahorro de esta economía, de la economía colombiana. Acuérdense ustedes que las fuentes de ahorro son las que terminan financiando la inversión. Una economía sin ahorro doméstico termina abocada a tener cuellos de botella, no desarrollar proyectos de infraestructura, de comunicaciones, grandes inversiones en empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gran fuente de ahorro en el mercado colombiano son los fondos de pensiones y ese punto se ilustra con todas esas cifras que estaban dando tanto el presidente de la República como distintos observadores durante el día de hoy y puede ascender en total a más de 60 billones de pesos las inversiones que tienen fondos de pensiones, los fondos que canalizan para hacer inversiones en el país. Punto número uno, al cual le cabe una nota de pie de página. Chile, en el momento en que empezó a permitir que la gente sacara sus recursos de los fondos de pensiones para hacer frente a la situación de la pandemia, empezó a sentir un apretón en los recursos de ahorro y a tener cuellos de botella para poder financiar la inversión. Punto número uno. Punto número dos, el que tiene que ver con si hay aquí de por medio expropiaciones o no expropiaciones. Acuérdense ustedes lo que hemos dicho en este noticiero, los recursos que ya tienen las personas en los fondos privados de pensiones deben permanecer en los fondos privados de pensiones, salvo que la persona decida lo contrario y entonces inicie un proceso o manifieste su voluntad o lo que sea, pero no arbitrariamente y por las malas llevársele los recursos a el sistema público. Eso conllevaría una expropiación y eso no se puede hacer. Y eso a lo que nos lleva es a la tercera reflexión. Otra cosa distinta es que de cierta fecha en adelante se establezca un nuevo régimen, el famoso régimen de pilares, el que defiende el Banco Mundial, el que defienden distintas instituciones internacionales y dice que aquellos que ganen una cierta suma hasta cierto nivel salarial, un salario mínimo, medio salario mínimo, dos salarios mínimos, deberían llevar eso a un fondo solidario para repartir entre todos los que necesiten pensionarse, administrado por el sector público. Y de ese nivel hacia arriba, más de dos salarios mínimos o lo que sea, van a los fondos privados como un ahorro privado. Ese esquema sí es legítimo, pero arrancando a partir de cierta fecha. El que tiene derechos adquiridos hoy, se le deben respetar los derechos adquiridos hoy.